¿Qué pasaría si un viejo solitario que había perdido toda esperanza en la vida encontrara a alguien que necesitaba su ayuda más desesperadamente que él necesitaba un propósito para seguir viviendo? Déjanos en los comentarios desde qué país nos estás viendo para saludarte. Mi nombre es Don Aurelio Vázquez y a los 68 años creía que ya no tenía nada que ofrecer a este mundo. Había enterrado a mi esposa Elena hace 5 años, a mi único hijo Joaquín hace 3, y desde entonces vivía como un fantasma en mi propia casa, esperando que la muerte finalmente viniera a buscarme. La mañana del 15 de septiembre de 1851 amaneció como cualquier otra en mi pequeña fazenda en las montañas de Sonora. Me levanté al alba, como había hecho durante los últimos 40 años. Preparé mi café negro y me senté en el portal de mi casa de adobe, observando las montañas que se extendían hasta el horizonte. Mis articulaciones protestaban con cada movimiento, recordándome que el tiempo había cobrado su precio en este cuerpo cansado. La propiedad que Elena y yo habíamos construido juntos ahora parecía demasiado grande para un hombre solo. Los corrales estaban vacíos desde que vendí el último de mis caballos el año anterior. El huerto que Elena cuidaba con tanto amor se había convertido en un parche de maleza. Solo mantenía un pequeño jardín de vegetales y unas pocas gallinas, lo suficiente para sobrevivir, pero no para vivir. Desde la muerte de Joaquín, mi hijo, que había sido médico como yo en mi juventud, había guardado todos mis instrumentos médicos en un baúl en el ático. No podía soportar verlos, recordándome constantemente los días cuando tenía un propósito, cuando las personas venían a buscarme para sanar heridas y curar enfermedades. Ahora el pueblo tenía un médico joven que había llegado de la capital, y yo era solo un viejo que los niños evitaban en la calle. Ese día decidí caminar hasta el arroyo que corría detrás de mi propiedad. Era una caminata que solía hacer con Elena cada mañana, pero que había abandonado después de su muerte porque me dolía demasiado hacerla solo. Pero algo me llamaba hacia allá, una inquietud que no podía explicar. El sendero serpenteaba entre mezquites y cactus, bajando gradualmente hacia el sonido del agua corriente. Mis pasos eran lentos pero seguros. Conocía cada piedra, cada curva del camino. El sol de la mañana calentaba mi espalda encorvada, y por un momento casi pude imaginar que Elena caminaba a mi lado, señalando las flores silvestres que tanto amaba. Fue entonces cuando escuché un gemido. Al principio pensé que era un animal herido, quizás un coyote atrapado en alguna trampa abandonada, pero cuando me acerqué más al arroyo, el sonido se hizo más claro. Era humano. Era una voz joven, era una voz de mujer. Aceleré mi paso tanto como mis piernas viejas me permitían, siguiendo el sonido hasta un pequeño claro junto al agua. Lo que vi allí me dejó sin aliento. Una joven apache yacía semiconsciente en la orilla del arroyo, su cuerpo contorsionado en una posición que hablaba de dolor extremo. Su vestido de piel de ante estaba desgarrado y manchado de sangre, y pude ver inmediatamente que tenía una herida profunda en el hombro izquierdo. Su cabello negro largo estaba enredado con hojas y tierra, y su piel bronceada estaba pálida por la pérdida de sangre, pero lo que más me impactó fueron sus ojos. Cuando me vio acercándome, no mostraron miedo, sino una resignación que reconocí inmediatamente. Era la misma expresión que había visto en mi propio espejo durante los últimos años. La mirada de alguien que había perdido toda esperanza. «Por favor», murmuró en español entrecortado, no me hagas daño». Me arrodillé a su lado, ignorando el dolor que atravesó mis rodillas artríticas. Mi instinto médico, adormecido durante tanto tiempo, se despertó como un león que sale de su guarida. «Soy médico», le dije suavemente, manteniendo mis manos donde ella pudiera verlas. «No voy a lastimarte. Déjame ayudarte». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Por qué? ¿Por qué me ayudarías?».
Porque estás herida, respondí simplemente, y yo sé cómo curar heridas. Examiné su estado con cuidado. La herida en el hombro era profunda, probablemente de una bala, pero no parecía haber tocado huesos importantes. Tenía varias contusiones menores y signos de agotamiento extremo, pero nada que no pudiera tratar si actuaba rápidamente. ¿Cómo te llamas?, pregunté mientras evaluaba sus heridas. Aiyana, susurró. Significa flor eterna. Aiyana, repetí, encontrando belleza en la palabra. Yo soy don Aurelio. ¿Puedes caminar si te ayudo? Ella intentó incorporarse, pero se desvaneció por el dolor. No puedo moverme. Está bien, le aseguré. Voy a cargarte. Soy Apache, dijo, como si eso explicara por qué no debería ayudarla. Tu gente, mi gente, somos enemigos. Tu gente y mi gente tal vez, respondí, deslizando mis brazos debajo de ella con cuidado. Pero tú y yo somos solo dos personas que necesitan ayuda. La levanté con una fuerza que no sabía que aún poseía. Era ligera, demasiado ligera, hablando de días sin comida adecuada. Mientras caminaba lentamente de vuelta a mi casa, ella desmayó contra mi pecho, su respiración laboriosa pero constante. Durante el lento viaje de vuelta, mi mente corrió por todo lo que necesitaría hacer. Primero, tratar la herida de bala. Después, alimentarla y rehidratarla. Pero más que eso, sabía que tendría que decidir qué hacer a largo plazo. Tener una Apache en mi casa no sería bien visto por mis vecinos y podría traer problemas con las autoridades militares. Pero cuando miré hacia abajo a su rostro pálido, algo en mi corazón que había estado dormido durante años comenzó a despertar. Por primera vez en mucho tiempo, tenía un propósito. Por primera vez en mucho tiempo, alguien me necesitaba. La llevé a la habitación de huéspedes que Elena había mantenido siempre lista para visitas que nunca llegaban. La deposité suavemente en la cama y por un momento, al ver su cabello negro extendido sobre la almohada blanca, recordé a mi difunta esposa durante sus últimos días. No te preocupes, Aiyana, murmuré, aunque ella no podía escucharme. Voy a cuidarte. Voy a asegurarme de que sanes. Subí al ático por primera vez en 3 años y saqué mi viejo maletín médico. Mis manos temblaron ligeramente mientras limpiaba los instrumentos, pero la familiaridad de los movimientos me tranquilizó. Esto era algo que sabía hacer. Esto era algo en lo que era bueno. Cuando regresé a la habitación, Aiyana había despertado y me observaba con ojos llenos de dolor y confusión. ¿Dónde estoy?, preguntó débilmente. «Estás en mi casa», respondí, preparando los suministros médicos. «Estás segura aquí. ¿Por qué haces esto?» Me detuve por un momento considerando mi respuesta. Porque hace mucho tiempo juré ayudar a los heridos sin importar quiénes fueran. ¿Y por qué? Porque creo que ambos necesitamos esta ayuda. Ambos. Tú necesitas sanarte del cuerpo, expliqué, comenzando a limpiar su herida con agua tibia. Yo necesito sanar del alma. Mientras trabajaba en su herida, extrayendo cuidadosamente los fragmentos de bala y limpiando la infección que había comenzado a formarse, sentí algo que no había experimentado en años: esperanza. Tal vez mi vida no había terminado después de todo. Tal vez aún tenía algo que ofrecer. Tal vez esta joven Apache herida era exactamente lo que necesitaba para recordarme que valía la pena seguir viviendo. Capítulo 2. Durante los siguientes 3 días, cuidé de Aiyana con una dedicación que había olvidado que poseía. Cada mañana revisaba su herida, cambiaba los vendajes y le daba pequeñas porciones de caldo y agua. Ella derivaba entre el sueño y la vigilia, a veces murmurando en Apache, otras veces llamando por nombres que no reconocía. En sus momentos de lucidez hablábamos poco. Ella parecía esperar que en cualquier momento la entregara a las autoridades, y yo no sabía cómo asegurarle que eso no sucedería. La desconfianza entre nuestros pueblos era demasiado profunda para ser superada con palabras simples. La mañana del 4.º día,
Desperté con el sonido de platos rompiéndose en la cocina. Salté de la cama con una agilidad que no había sentido en años y corrí hacia el ruido, temiendo lo peor. Encontré a Aiyana en el suelo de la cocina, rodeada de fragmentos de un plato de porcelana que Elena había guardado para ocasiones especiales. Se había levantado sola por primera vez, pero sus piernas aún no tenían la fuerza para sostenerla. «Lo siento», dijo con lágrimas en los ojos. Quería prepararte desayuno para agradecerte». «¿Preparar desayuno?», pregunté, ayudándola a levantarse. «Aiyana, apenas puedes mantenerte en pie». «Has hecho tanto por mí», murmuró, apoyándose pesadamente en mi brazo. «Soy una carga. Debería irme». «No eres una carga», respondí firmemente, guiándola de vuelta a la cama. «Y no te vas a ninguna parte hasta que estés completamente curada». Mientras la ayudaba a acostarse, noté que había intentado trenzar su cabello y que se había puesto el vestido limpio que había encontrado en el armario de Elena. El gesto me tocó profundamente. Se había esforzado por lucir presentable, por mostrar respeto hacia mi hogar. «Aiyana», dije suavemente, «cuéntame cómo te heriste». Sus ojos se llenaron de dolor, no físico, sino emocional. «Soldados mexicanos atacaron nuestro campamento hace una semana. Mataron a mi familia, a todos. Todos, mi padre, mi madre, mis 2 hermanos menores. Yo traté de proteger a mi hermana pequeña, pero...» Su voz se quebró. «¿Pero qué? Pero no pude. La mataron frente a mí, después me dispararon y me dejaron por muerta». Sentí una ira ardiente crecer en mi pecho. «¿Qué comandante ordenó el ataque?» «Capitán Santana», escupió el nombre como si fuera veneno. «Dijo que éramos salvajes que necesitaban ser eliminados». El nombre me heló la sangre. Rodrigo Santana había sido compañero de escuela de mi hijo Joaquín. Los había visto crecer juntos, jugar juntos. Conocía a su familia. Nunca hubiera imaginado que fuera capaz de tanta crueldad. «¿Y cómo llegaste al arroyo?» «Caminé durante días, sin comida, sin agua, solo la idea de llegar a las montañas sagradas donde mi abuela está enterrada. Quería morir allí, con mi familia». «¿Querías morir? ¿Qué más me quedaba?», preguntó con una desesperación que reconocí demasiado bien. «Mi familia está muerta, mi tribu está dispersa, no tengo nada». «Tienes tu vida», dije, sentándome en la silla junto a su cama, «y mientras tengas vida, tienes esperanza». «¿Esperanza de qué?». «De que las cosas pueden mejorar, de que puedes encontrar una nueva familia, un nuevo propósito». Aiyana me miró con escepticismo. «¿Cómo un viejo mexicano puede entender el dolor de una apache?». «Porque yo también he perdido a mi familia», admití. «Mi esposa murió hace 5 años, mi hijo hace 3. Durante todo ese tiempo he estado esperando que la muerte venga por mí también. Y ahora tengo una razón para seguir viviendo. Cuidar de ti me ha dado un propósito que había perdido». Aiyana guardó silencio durante largo tiempo. Finalmente preguntó, «¿Cómo murió tu hijo?». «Fiebre», respondí. «Era médico, como yo. Contrajo una enfermedad tratando de ayudar a los pobres del pueblo. Ironía del destino, que alguien que curaba a otros muriera de algo que no pudo curar en sí mismo». «¿Y tu esposa?». «Del corazón, literalmente. Después de que Joaquín murió, simplemente se rindió. Dejó de comer, de hablar, de vivir. Un día despertó y le dije, «Buenos días, Elena», y ella no respondió. Nunca más volvió a hablar. «¿Cómo la perdiste?». «Una mañana, 3 meses después de que Joaquín muriera, simplemente no despertó. El doctor dijo que su corazón había dejado de latir durante el sueño. Pero yo sabía la verdad. Había muerto de tristeza». Aiyana extendió su mano hacia mí. «Lo siento». «Y yo siento lo tuyo», respondí tomando su mano. «Pero mira lo que hemos hecho. 2 personas que habían perdido la esperanza se encontraron y se están ayudando mutuamente. ¿Crees que es destino?». «Creo que es una oportunidad», respondí. «Una oportunidad para que ambos encontremos una nueva manera de vivir».
¿Qué quieres decir? Quiero decir que podrías quedarte aquí, conmigo, no como mi sirviente o mi carga, sino como mi familia. Aiyana me miró con sorpresa. ¿Mi familia? Sí, yo podría ser como un padre para ti, y tú podrías ser como la hija que nunca tuve. ¿Un mexicano y una apache como familia? ¿Por qué no?, pregunté. No elegimos a nuestra familia de sangre, pero podemos elegir a nuestra familia del corazón. ¿Y qué dirán tus vecinos? Que hablen, respondí con determinación. En mi edad he aprendido que la opinión de los demás importa mucho menos que la paz de mi propia conciencia. ¿Y las autoridades? Encontraremos una manera, dije, aunque honestamente no sabía cómo. Pero primero, necesitas recuperarte completamente. Don Aurelio, dijo Aiyana suavemente, ¿por qué realmente haces esto? Porque, respondí después de pensarlo cuidadosamente, porque cuidar de ti me ha hecho recordar quién solía ser. Antes de que el dolor me convirtiera en un ermitaño amargado, yo era un hombre que ayudaba a la gente, que amaba a su familia, que tenía esperanza en el futuro. ¿Y ahora? Ahora me estás ayudando a encontrar de nuevo a ese hombre. Aiyana cerró los ojos, y por un momento pensé que se había quedado dormida, pero después habló tan suavemente que casi no pude escucharla. En mi tribu, creemos que cuando alguien salva tu vida, se convierte en responsable de tu alma. Pero también creemos que cuando cuidas de alguien desinteresadamente, esa persona se convierte en tu protector espiritual. ¿Qué significa eso? Significa que tal vez tú me salvaste la vida, pero yo voy a salvarte el alma. Sus palabras me tocaron tan profundamente que sentí lágrimas en mis ojos. ¿Cómo una joven puede salvar el alma de un viejo? Recordándole que aún tiene amor que dar, que aún tiene propósito, que aún tiene familia. ¿Y tú? ¿Qué ganarías quedándote conmigo? Aprendería que no todos los mexicanos son como Capitán Santana, que hay bondad en el mundo, que puedo tener una familia otra vez. ¿Entonces lo intentaremos? Sí. Sonrió por primera vez desde que la había encontrado. Lo intentaremos. Fue entonces cuando escuchamos el sonido de cascos acercándose a la casa. Miré por la ventana y vi a 3 soldados mexicanos cabalgando hacia mi propiedad, liderados por un oficial que reconocí inmediatamente. Capitán Rodrigo Santana había venido a visitarme, y tenía la terrible sensación de que no era una visita social. No, sir. Capítulo 3. ¡Aiyana!, susurré urgentemente. ¡Soldados! ¡Tienes que esconderte! Ella trató de levantarse, pero todavía estaba demasiado débil. No puedo caminar rápido. Está bien, dije, ayudándola a levantarse. Vamos al sótano. Rápido. La guié hacia una puerta oculta detrás de la despensa que Elena había usado para almacenar conservas. Era un espacio pequeño y oscuro, pero sería suficiente para mantenerla segura. Justo cuando la puerta se cerró, escuché los golpes fuertes en mi puerta principal. «¡Don Aurelio!», gritó una voz familiar. «Soy el Capitán Santana. Necesito hablar con usted». Respiré profundamente, componiendo mi expresión en una máscara de sorpresa inocente, y abrí la puerta. Rodrigo Santana estaba parado en mi umbral, tan arrogante como recordaba desde su juventud, pero ahora con una crueldad en sus ojos que no había estado allí cuando era un niño. «Capitán Santana», dije con falsa cordialidad. «¡Qué sorpresa! ¿Cómo está su familia?» «Bien, don Aurelio», respondió, aunque no parecía interesado en intercambios sociales. «¿Puedo entrar?» «Oh, no, por supuesto», dije haciéndome a un lado. «¿Café?» «No, gracias. Estoy aquí en asuntos oficiales». «¿Asuntos oficiales?», pregunté manteniendo mi voz neutral. «¿En qué puedo ayudarlo?» «Estamos buscando a una apache que escapó de un enfrentamiento hace una semana. Una joven, herida, probablemente muriendo. Los rastreadores la siguieron hasta esta área». «¿Una apache?», pregunté fingiendo sorpresa. «¡Cielos! ¿Cerca de mi propiedad?» «Muy cerca», dijo Santana, sus ojos recorriendo mi sala.
De hecho, los rastros terminan cerca de su arroyo. ¿En serio? No he visto a nadie, pero debo admitir que no salgo mucho de la casa estos días. ¿Mente si reviso la propiedad? Por supuesto que no, dije, aunque mi corazón latía como un tambor. Pero dígame, capitán, ¿por qué es tan importante encontrar a una apache herida? Seguramente no representa una amenaza. La expresión de Santana se endureció. Esa apache herida es una asesina. Mató a 2 de mis soldados antes de escapar. ¿Mató a 2 soldados? Repetí, sabiendo que era una mentira. ¿Una joven herida? Los salvajes son engañosos, dijo Santana, especialmente las mujeres. Usan su aparente debilidad para atraer a víctimas inocentes. Entiendo, dije, sintiendo náuseas por sus palabras. ¿Qué pasó exactamente en este enfrentamiento? Atacamos un campamento apache que había estado aterrorizando a los colonos locales. Eliminamos la amenaza, pero esta mujer escapó. No podemos permitir que regrese a informar a otras tribus sobre nuestras tácticas. ¿Eliminaron la amenaza? Completamente, dijo Santana con satisfacción. Hombres, mujeres, niños. Los salvajes no pueden ser reformados, don Aurelio. La única manera de tratar con ellos es la exterminación total. Sus palabras me llenaron de horror. ¿Niños también? Los niños salvajes se convierten en adultos salvajes, respondió sin emoción. Es mejor terminar con el ciclo ahora. Ya veo, dije luchando por mantener mi voz estable. Bueno, como le dije, no he visto a nadie, pero por favor, revise donde guste. Santana asintió y señaló a sus 2 soldados. Registren la casa y los alrededores, cuidadosamente. Mientras los soldados comenzaban su búsqueda, Santana se quedó conmigo en la sala. Don Aurelio, ¿recuerda a mi madre? Por supuesto, respondí. Doña María, una mujer encantadora. Fue asesinada por apaches hace 10 años, dijo Santana, torturada durante horas antes de que finalmente muriera. No sabía eso, mentí. Sabía que la madre de Santana había muerto de fiebre amarilla, no en un ataque apache. Por eso he dedicado mi vida a eliminar a estas bestias, continuó. Cada apache muerto es un paso hacia la justicia por mi madre. ¿Y justicia o venganza? Pregunté antes de poder detenerme. Santana me miró con ojos fríos. ¿Hay alguna diferencia? Un hombre sabio una vez me dijo que la venganza es justicia corrupta. Respondí, que mata el alma del vengador junto con su objetivo. ¿Y quién era este hombre sabio? Su padre, dije simplemente. Santana se quedó en silencio durante un momento. Mi padre era un idealista. El mundo real requiere métodos más prácticos. ¿Métodos prácticos como matar niños? ¿Por qué le importa tanto, don Aurelio? Preguntó Santana, su voz volviéndose sospechosa. Usted nunca ha mostrado interés en los asuntos militares antes. Soy médico, respondí. Juré proteger la vida, no destruirla. Era médico, corrigió. Ahora es solo un viejo que vive solo con sus fantasmas. Sus palabras me dolieron más de lo que quería admitir. Tal vez tenga razón. ¡Capitán!, gritó uno de los soldados desde la cocina. ¡Encontré algo! Mi sangre se enfrió. Santana y yo corrimos hacia la cocina, donde el soldado sostenía fragmentos del plato roto que Aiyana había quebrado esa mañana. ¿Qué significa esto?, preguntó Santana. Se me cayó mientras preparaba el desayuno, dije rápidamente. Soy torpe en mis años viejos. ¿Preparaba desayuno? El soldado me miró con sospecha. ¿Para cuántas personas? Para una, respondí. Siempre he sido un comedor abundante. Santana examinó los fragmentos, después miró hacia mi mesa de cocina. Veo 2 tazas aquí, don Aurelio. Una para café, una para agua, expliqué, esperando que mi voz no temblara. ¿Y por qué hay 2 platos? Yo a veces uso un plato para la comida y otro para el pan, improvisé. ¡Capitán!, gritó el segundo soldado desde el pasillo. Hay sangre en la habitación de huéspedes. Santana me miró con triunfo. ¿Sangre, don Aurelio? ¿De dónde vendría sangre?
Me corté mientras reparaba una ventana. Dije desesperadamente, «Soy viejo, me lastimo fácilmente. Muéstreme la herida». Busqué frenéticamente en mi mente una excusa, pero no pude encontrar ninguna. Se curó hace días. ¿En días? ¿Una herida que sangró tanto se curó en días? Soy médico, dije débilmente. Sé cómo tratar heridas. ¿Sabe qué creo, don Aurelio? Preguntó Santana, acercándose más a mí. Creo que usted ha estado escondiendo a la apache que buscamos. Eso es ridículo, protesté. ¿Por qué ayudaría a un apache? Tal vez porque su mente vieja se ha vuelto sentimental. Tal vez porque necesita compañía tan desesperadamente que aceptaría incluso la de una salvaje. ¡Capitán!, gritó el primer soldado desde afuera. Encontré rastros de sangre que van desde el arroyo hasta la casa. Interesante, dijo Santana. Parece que nuestra apache herida realmente estuvo aquí. La pregunta es, ¿dónde está ahora? No tengo idea, dije, pero mi voz sonaba desesperada incluso para mí. Registren la casa otra vez, ordenó Santana. Revisen cada armario, cada rincón y busquen entradas ocultas. Durante los siguientes 30 minutos, escuché a los soldados destrozar mi casa, moviendo muebles, abriendo armarios, golpeando paredes. Cada sonido era como un puñetazo en mi corazón. Esta era la casa que Elena y yo habíamos construido juntos, llena de recuerdos preciosos, y estos hombres la estaban profanando. «¡Capitán!», gritó uno de los soldados. «Hay una puerta detrás de la despensa». Mi corazón se detuvo. Habían encontrado el sótano. ¿Una puerta oculta?, preguntó Santana con satisfacción. «¡Qué interesante coincidencia! Es solo donde guardo las conservas», dije desesperadamente. Elena solía... «¡Silencio!», gritó Santana. «¡Abran esa puerta!». Escuché el sonido de madera rompiéndose, después gritos de victoria de los soldados. Momentos más tarde, aparecieron arrastrando a Aiyana, que apenas podía mantenerse en pie. «¿Qué tenemos aquí?», preguntó Santana con una sonrisa cruel. «La apache asesina, escondida en la casa de un ciudadano respetable». «Ella no es una asesina», exploté. «Es una víctima. Tú mataste a toda su familia». «Ah», dijo Santana, «finalmente admite que la conoce». «Sí, la conozco». La encontré herida y la cuidé porque era lo correcto. ¿Lo correcto? Santana se rió. Esconder a una fugitiva apache es lo correcto. Salvar una vida inocente es lo correcto, grité. Algo que al parecer tú no entiendes. Santana me abofeteó con fuerza suficiente para hacerme tambalear. No me hables de lo correcto, viejo tonto. Has cometido traición. La única traición aquí es lo que tú hiciste a su familia. «Hice mi trabajo», rugió Santana. «Eliminé una amenaza a los ciudadanos decentes. Mataste niños inocentes y tú escondiste a una asesina. Ella no mató a nadie. Eso lo decidirá un tribunal militar». Santana hizo una señal a sus soldados. «Arresten a ambos, don Aurelio por traición, la apache por asesinato». Mientras los soldados nos ataban las manos, Aiyana me miró con lágrimas en los ojos. «Lo siento», susurró. «Debí irme. Ahora te he metido en problemas». «No», le dije, ignorando el dolor en mis muñecas por las cuerdas apretadas. «No te disculpes por permitirme recordar quién soy realmente». «¿Y quién eres realmente, don Aurelio?», preguntó Santana con sarcasmo. «Soy un hombre que salva vidas», respondí con toda la dignidad que pude reunir. «No uno que las destruye». «Pronto serás un hombre muerto», dijo Santana, a menos que... ¿qué? A menos que declares que la apache te obligó a esconderla, que amenazó tu vida, que eras su víctima, no su cómplice». Miré a Aiyana, cuyo rostro mostraba una mezcla de esperanza y desesperación. Sabía que si aceptaba la oferta de Santana, podría salvar mi vida, pero también sabía que condenarían a muerte a la joven que había comenzado a amar como una hija. ¿Y qué le pasaría a ella? Sería ejecutada públicamente como ejemplo para otros salvajes. «Entonces no», dije sin vacilación. «Prefiero morir con honor que vivir con cobardía».
¿Honor? Santana se rió. ¿Qué honor hay en morir por una salvaje? El honor de recordar que somos humanos, respondí. Algo que al parecer tú has olvidado. Santana me miró con desprecio. Muy bien, viejo tonto. Morirás con tu apache querida. Mientras nos llevaban hacia los caballos, Aiyana me susurró. Gracias por recordarme que hay bondad en el mundo. Gracias por recordarme que vale la pena luchar por esa bondad, respondí. Pero mientras cabalgábamos hacia el pueblo, y lo que probablemente sería nuestro juicio y ejecución, no pude evitar preguntarme si había condenado a muerte a la única familia que me quedaba por un ideal que tal vez solo yo creía que valía la pena. Dume Kinun, capítulo 4. La cabalgata hacia el pueblo fue un tormento silencioso. Aiyana, aún débil por sus heridas, se balanceaba peligrosamente en el caballo, atada con cuerdas que cortaban sus muñecas. Cada vez que parecía a punto de caer, yo intentaba acercarme para sostenerla, pero los soldados me apartaban con la culata de sus rifles. «¡Deje que la ayude!», grité por tercera vez, cuando Aiyana se inclinó demasiado hacia un lado. «¡Está herida! Los traidores no dan órdenes», respondió Santana secamente, pero hizo una señal para que redujeran el paso. El pueblo de San Miguel de las Montañas apareció gradualmente en el horizonte, sus casas de adobe brillando bajo el sol del mediodía. Había vivido aquí toda mi vida, había curado a sus habitantes, había enterrado a mi familia en su cementerio. Ahora regresaba como un prisionero, acusado de traición. La noticia de nuestro arresto se había extendido rápidamente. Cuando entramos a la plaza principal, una multitud ya se había congregado. Reconocí muchos rostros. Don Carlos, el comerciante a quien había curado de fiebre el año anterior. Doña Isabel, cuyo nieto había salvado de la difteria. El joven Pedro, a quien había ayudado a nacer hace 20 años. «Ahí está el traidor», gritó alguien entre la multitud. «El que protege a los asesinos apaches». «Shame on you, don Aurelio», gritó otro, «después de todo lo que hicieron por usted». Pero también escuché voces de apoyo. «Don Aurelio nunca haría daño a nadie», defendió doña Carmen, la comerciante viuda que había sido amiga de Elena. «Debe haber una explicación». «Sí», gritó el padre Joaquín, abriéndose paso entre la multitud. «Conozco a este hombre desde hace 40 años. Es incapaz de traición». El padre Joaquín Morales era un hombre bajo y robusto, con barba gris y ojos que brillaban con compasión genuina. Había oficiado mi boda, bautizado a mi hijo y dirigido los funerales de mi familia. Si alguien podía ayudarme, era él. «Capitán Santana», gritó el padre, «demando hablar con los prisioneros». «Esto no es asunto de la iglesia, padre», respondió Santana. «Es un asunto militar». «Todo asunto que involucra las almas de mi rebaño es asunto de la iglesia», insistió el padre. «Demando los derechos de confesión». «¿Confesión?», Santana se rió. «¿Para qué pierdan tiempo hablando con Dios cuando pronto lo conocerán en persona?» «¡Capitán!», la voz cortante de doña Carmen se alzó sobre el murmullo de la multitud. «En este pueblo respetamos los derechos de los condenados». «Y yo respeto las leyes militares», replicó Santana. «Estos prisioneros serán juzgados por un tribunal militar, no por un tribunal civil». «¿Un tribunal militar?», preguntó el padre Joaquín. «¿Para un civil de 68 años? ¿Para un traidor que ha ayudado a enemigos del Estado?» «¡Pruebe que es un traidor!», gritó doña Carmen. «Pruebe que no estaba simplemente ayudando a una persona herida. La encontré escondida en su casa. Eso prueba compasión, no traición». La argumentación continuó mientras nos llevaban hacia el edificio que servía como oficina militar. Era una estructura de 2 pisos que había sido construida originalmente como hotel, pero que había sido requisada por las autoridades militares el año anterior. Mientras esperábamos en la puerta, Aiyana me susurró. «¿Todos estos son tus amigos?» «Algunos», respondí. «Otros
Otros están asustados. ¿Asustados de qué? De asociarse conmigo, de ser vistos como simpatizantes apaches. ¿Y aún así algunos te defienden? Sí. ¿Por qué? Porque saben quién soy realmente, conocen mi corazón. ¿Y eso es suficiente? Esperemos que sí. Nos llevaron a celdas separadas en el sótano del edificio. Mi celda era pequeña y húmeda, con solo un catre de madera y un cubo de agua. Pero lo que más me preocupaba era Aiyana. A través de la pared de adobe podía escuchar su respiración laboriosa. Sus heridas aún necesitaban atención médica, y las condiciones aquí solo empeorarían su estado. Aiyana, susurré a través de la pared. ¿Estás bien? Sí, respondió, pero su voz sonaba débil. ¿Don Aurelio? Sí. ¿Lamentas haberme ayudado? ¿Lamentar? La pregunta me sorprendió. ¿Por qué preguntarías eso? Porque ahora vas a morir por mi culpa. Aiyana, escúchame bien, dije presionando mi oído contra la pared. Si muero, no será por tu culpa. Será porque elegí hacer lo correcto. ¿Pero valió la pena? Sí, respondí sin hesitación. Estos últimos días, cuidándote, sintiéndome necesario otra vez, han sido los mejores días que he tenido en 5 años. ¿En serio? En serio. Me devolviste la vida cuando pensé que había terminado. ¿Y yo? ¿Qué gano yo de esto? Aprendiste que no todos los mexicanos son como Santana, que hay bondad en el mundo, que mereces ser amada. ¿Amada? Sí. Te he llegado a amar como a la hija que nunca tuve. Hubo un largo silencio. Después escuché llorar suavemente. Nadie me había dicho que me amaba desde que murió mi familia. Bueno, ahora lo sabes. Y sin importar lo que pase mañana, ese amor es real. Don Aurelio, sí, yo también te amo, como al padre que perdí. Sus palabras me llenaron de una calidez que no había sentido desde la muerte de mi familia. Tal vez íbamos a morir, pero al menos moriríamos sabiendo que habíamos encontrado amor en medio de tanto odio. El sonido de pasos interrumpió nuestras conversaciones. Un guardia bajó las escaleras, seguido por el padre Joaquín. El soldado abrió mi celda y permitió que el padre entrara. «Aurelio», dijo el padre abrazándome, «¿qué has hecho?» «Salvé una vida», respondí simplemente, «como Cristo me enseñó». «¿Pero una apache?» «Una persona», corregí, «una joven herida que necesitaba ayuda». El padre Joaquín asintió lentamente. «Entiendo, pero Aurelio, la situación es grave. Santana está decidido a hacer un ejemplo de ti». «¿Qué quiere decir?» «Quiere una ejecución pública. Dice que es necesario para desalentar a otros de ayudar a apaches». «¿Y el tribunal?» «Una farsa. Ya ha decidido el veredicto». «¿Y Aiyana?» «La misma sentencia». Me senté pesadamente en el catre. «¿Cuándo?» «Mañana al amanecer». ¿Tan pronto?» «Santana no quiere dar tiempo para que se organice oposición». ¿Pero puede hacer eso? ¿Ejecutar a un civil sin juicio apropiado? Bajo ley marcial, sí, especialmente para casos de traición. ¿Hay algo que puedas hacer? He enviado un mensaje al obispo en la capital, pero no llegará a tiempo. ¿Entonces es el final? Tal vez no, dijo el padre bajando la voz. Hay otros en el pueblo que no están de acuerdo con Santana. Doña Carmen está organizando una petición. Algunos vaqueros que conociste están hablando de métodos más directos. ¿Métodos más directos? Una rescue. Liberarte durante la noche. No, dije firmemente. No quiero que nadie más muera por mi decisión. Aurelio. No, padre. Si mi destino es morir, lo acepto, pero no permitiré que otros inocentes sufran. Y la joven apache, ella es mi responsabilidad. Si hay una manera de salvarla, ¿qué quieres decir? Quiero decir que tal vez puedo convencer a Santana de que me deje tomar toda la culpa, que la apache me obligó a ayudarla. ¿Pero es cierto eso? No, pero si mi mentira puede salvar su vida, ¿sacrificarías tu honor por salvarla? Sacrificaría cualquier cosa por salvarla. El padre Joaquín me miró con una mezcla de admiración y tristeza. Eres un hombre bueno, Aurelio.
tal vez demasiado bueno para este mundo. ¿Padre? ¿Sí? ¿Puedes darle los últimos ritos a Aiyana? Aunque no sea cristiana, merece confort espiritual. Por supuesto. ¿Y padre? Sí. Si sobrevive, si de alguna manera logra escapar, ¿podrías cuidarla? ¿Ayudarla a encontrar un lugar seguro? Tienes mi palabra. Gracias. El padre Joaquín me abrazó una vez más. Que Dios te bendiga, Aurelio. Has demostrado más cristianismo en estos últimos días que muchos en toda una vida. Después de que se fuera, me senté en la oscuridad, pensando en las extrañas circunstancias que me habían llevado a este momento. Una semana atrás, era un viejo amargado esperando la muerte. Ahora, estaba a punto de morir, pero por primera vez en años me sentía completamente vivo. Don Aurelio, vino la voz de Aiyana desde la celda vecina. ¿Sí? ¿Tienes miedo? Un poco, admití. ¿Y tú? Sí, pero también me siento en paz. ¿Paz? Sí, porque estos últimos días contigo han sido los mejores de mi vida desde que murió mi familia. Me mostraste que podía ser amada otra vez. Y tú me mostraste que podía amar otra vez. Don Aurelio, ¿sí? ¿Crees que nos encontraremos después de la muerte? Sí, respondí. Creo que las almas que se encuentran en la vida se reconocen en la muerte. Entonces, no estoy asustada, ni yo. Pero mientras me acostaba en el catre duro, mirando hacia las vigas del techo, una parte de mí no podía evitar preguntarse si habría alguna manera de que esta historia terminara de manera diferente. Tal vez el padre Joaquín tenía razón. Tal vez había personas en el pueblo que no permitirían que esta injusticia sucediera. O tal vez simplemente estaba aferrándome a una esperanza desesperada. De cualquier manera, pronto lo sabría. Numbers Capítulo 5. El sonido de metal contra metal me despertó antes del amanecer. Al principio pensé que era parte de un sueño, pero después escuché voces susurradas y pasos cautelosos. Alguien estaba tratando de abrir las cerraduras de nuestras celdas. ¿Don Aurelio? Susurró una voz familiar desde las escaleras. ¿Está despierto? ¿Pedro? Reconocí la voz del joven herrero a quien había ayudado a nacer hace 20 años. ¿Qué está haciendo aquí? Liberándolo, respondió trabajando en la cerradura con herramientas especializadas. Doña Carmen organizó todo. Medio pueblo está involucrado. Medio pueblo. Sí, resulta que la gente recuerda todas las veces que usted los ayudó. Cuando sus hijos estaban enfermos, cuando necesitaban medicinas, cuando otros doctores los rechazaban por ser demasiado pobres. La cerradura se abrió con un clic suave. ¿Pero qué hay de Santana? Doña Carmen puso algo en su bebida. Sonrió Pedro. Algo que lo mantendrá dormido hasta mediodía. ¿Y los guardias? Miguel y Carlos están durmiendo profundamente también. Doña Carmen conoce sus hierbas. ¿Es seguro esto? Tan seguro como podemos hacerlo, respondió Pedro, moviéndose hacia la celda de Aiyana. Tenemos caballos esperando, provisiones y un lugar seguro donde pueden esconderse. ¿Un lugar seguro? La misión abandonada en las montañas del norte. Nadie va allí y tiene agua fresca y refugio. Mientras Pedro trabajaba en la cerradura de Aiyana, me di cuenta de lo que realmente estaba sucediendo. Estas personas, gente común, trabajadores, comerciantes, estaban arriesgando sus vidas por mí, por nosotros. Pedro, dije, si nos ayudan ustedes también serán considerados traidores. Tal vez, respondió, pero preferimos ser traidores a la injusticia que cómplices del mal. Pero sus familias, nuestras familias están de acuerdo. Doña Carmen dijo algo que nos hizo pensar. Si permitimos que maten a un hombre bueno por hacer el bien, ¿qué clase de pueblo somos? La cerradura de Aiyana se abrió. Ella salió tambaleándose, aún débil, pero determinada. ¿Quiénes son estas personas?, preguntó. Son familia, respondí. Familia que elegí y que me eligió. ¿Podemos confiar en ellos? Con nuestras vidas, dije. Como ellos están confiando en nosotros con las suyas.
Pedro nos guió hacia una salida trasera que no había conocido. Construimos un túnel hace años, explicó, durante la guerra con los estadounidenses. Pensamos que podría ser útil algún día. Emergimos en el patio trasero de la panadería de doña Carmen. Ella estaba esperando con ropa oscura y una bolsa de provisiones. Don Aurelio, susurró, abrazándome. Me alegra que esté seguro. Doña Carmen, no puedo agradecerle lo suficiente. No me agradezca todavía, respondió prácticamente. Necesitan salir del pueblo antes de que alguien despierte. ¿Qué hay de ustedes? ¿Qué pasa cuando Santana descubra lo que hicieron? Nos las arreglaremos, dijo con determinación, pero ustedes necesitan llegar a la misión antes del amanecer. ¿La misión? Sí, el padre Joaquín los está esperando allí. Tiene un plan. ¿Un plan? Para llevarlos a territorio estadounidense. Allí estarán seguros. ¿Territorio estadounidense? La idea me sorprendió. ¿Pero qué haríamos allí? Vivir, respondió doña Carmen simplemente. Ser libres, ser felices. ¿Pero y ustedes? ¿Y mi hogar? Su hogar es donde esté su corazón, dijo mirando hacia Aiyana. Y parece que su corazón ha encontrado una nueva familia. Tenía razón. Mirando a Aiyana, me di cuenta de que mi hogar ya no era un lugar, sino una persona. Mientras ella estuviera conmigo, podría ser feliz en cualquier parte. ¿Están listos?, preguntó Pedro, acercándose con 2 caballos. Casi, respondí. Aiyana, ¿puedes cabalgar? Sí, dijo, aunque pude ver que todavía le dolía el hombro. ¿Segura? Estoy segura. Nos despedimos rápidamente de nuestros rescatistas. Cada abrazo, cada palabra de aliento me recordaba por qué valía la pena vivir. Estas personas, mis amigos, mi familia extendida, habían arriesgado todo por hacer lo correcto. ¿Don Aurelio?, preguntó Pedro mientras montábamos los caballos. ¿Sí? ¿Realmente vale la pena arriesgar todo por una persona? Sí, respondí sin hesitación. Porque cuando salvas una vida, salvas un mundo entero. ¿Un mundo entero? Sí, todas las personas que esa persona tocará, todas las vidas que influenciará, todo el amor que dará y recibirá. Cuando salvas una vida, salvas infinitas posibilidades. Pedro asintió. Entiendo. ¿Y Pedro? Sí, gracias por recordarme que no estoy solo en el mundo. Nunca estuvo solo, don Aurelio. Solo había olvidado cómo ver a su familia. Cabalgamos en silencio hacia las montañas, siguiendo senderos que había conocido desde la infancia. Aiyana se mantuvo cerca de mí y ocasionalmente extendía su mano para tocar mi brazo, como si necesitara asegurarse de que yo estaba realmente allí. ¿Don Aurelio?, preguntó después de 1 hora de viaje. ¿Sí? ¿Qué pasará ahora? No lo sé, admití. Pero lo averiguaremos juntos. ¿Juntos? Sí, eres mi familia ahora, mi hija, y las familias se mantienen unidas. Pero ¿y si nunca podemos regresar? Entonces construiremos un nuevo hogar, en territorio estadounidense, donde sea que nos lleve el destino. Y si no podemos adaptarnos, entonces aprenderemos juntos. Y si la gente no nos acepta, entonces encontraremos gente que lo haga. ¿Tienes respuesta para todo? No, reí, pero tengo esperanza, y a veces eso es suficiente. Cuando llegamos a la misión abandonada, el padre Joaquín estaba esperando como había prometido. La estructura de adobe estaba en ruinas, pero había un pequeño refugio donde podríamos descansar. ¡Aurelio!, gritó el padre corriendo hacia nosotros. Gracias a Dios que están seguros. Padre, ¿qué está haciendo aquí? Organizando su escape, respondió. Tengo contactos en El Paso. Pueden cruzar la frontera mañana por la noche. ¿Y después? Después comenzarán una nueva vida, juntos. ¿Pero seremos refugiados? Serán libres, corrigió el padre, y la libertad vale cualquier sacrificio. ¿Padre? ¿Sí? ¿Y qué le pasará al pueblo? ¿A doña Carmen y Pedro y los otros? Santana estará furioso, admitió el padre, pero no puede arrestar a medio pueblo, y sin evidencia específica de quién los ayudó. ¿Se saldrán con la suya? Creo que sí. Doña Carmen es muy inteligente, cubrió bien sus huellas. ¿Y usted?
Yo regresaré al pueblo mañana. Diré que vine aquí a orar y no los vi. Pero no es mentira, es protección, respondió. A veces, la verdad más alta requiere métodos creativos. Pasamos el resto del día descansando y preparándonos para el viaje final. Aiyana durmió durante horas, su cuerpo finalmente relajándose por primera vez en días. Mientras la observaba dormir, me di cuenta de cuánto había cambiado mi vida en solo una semana. ¿Padre?, pregunté mientras él preparaba una comida simple. ¿Sí? ¿Cree que hice lo correcto? ¿Salvar una vida inocente? Sí, pero también poner a otros en peligro. Aurelio, las personas que lo ayudaron eligieron hacerlo. Nadie los obligó. Vieron injusticia y decidieron actuar. Pero valió la pena. Eso depende, respondió. ¿Cómo se siente? Me siento vivo, admití. Por primera vez en años, me siento como si mi vida tuviera propósito. ¿Y ella?, preguntó, señalando hacia Aiyana. Ella me ha dado una razón para seguir viviendo. Y espero haberle dado esperanza de que el mundo no es completamente malo. ¿Entonces valió la pena? Sí, respondí. Definitivamente valió la pena. Entonces, ¿por qué duda? Porque estoy asustado. ¿De qué? De fallarle, de no poder protegerla, de no ser el padre que merece. ¿Aurelio? Sí, el hecho de que se preocupe por esas cosas demuestra que ya es el padre que ella necesita. Sus palabras me consolaron, pero también me llenaron de determinación. Tenía una segunda oportunidad en la vida, una oportunidad de ser padre otra vez, de amar y ser amado. No la desperdiciaría. Cuando Aiyana despertó esa tarde, parecía más fuerte, más esperanzada. ¿Don Aurelio?, preguntó. ¿Sí? ¿Estás nervioso por empezar una nueva vida? Sí, admití. ¿Y tú? Sí, pero también estoy emocionada. ¿Emocionada? Sí, porque por primera vez desde que murió mi familia, tengo esperanza en el futuro. ¿Qué clase de esperanza? Esperanza de que podemos ser felices juntos, esperanza de que puedo aprender a vivir otra vez. ¿Y yo? ¿Qué esperanza tengo? Esperanza de que puedes ser padre otra vez, esperanza de que puedes amar otra vez. ¿Ya amo otra vez? Sí, sonrió. ¿Me amas a mí? Sí, respondí, abrazándola. Te amo muchísimo. Y yo te amo a ti, papá. La palabra papá me llenó de una alegría que no había sentido en años. Tenía una hija otra vez, tenía una familia otra vez, tenía una razón para vivir otra vez. Pero mientras nos preparábamos para nuestra última noche en México, no podía evitar preguntarme qué desafíos nos esperaban al otro lado de la frontera. ¿Seríamos aceptados? ¿Podríamos construir una nueva vida juntos? Solo el tiempo lo diría. Capítulo 6. La travesía hacia la frontera comenzó al amanecer del segundo día. El padre Joaquín nos había proporcionado un mapa detallado y contactos en el paso, pero el viaje de 2 días a través del desierto de Chihuahua sería el más peligroso que habíamos enfrentado. ¿Estás segura de que puedes hacer esto?, pregunté a Aiyana mientras montábamos nuestros caballos. Estoy segura, respondió, aunque pude ver tensión en sus ojos. Mi pueblo ha viajado por estos desiertos durante generaciones. Conozco los signos. ¿Qué signos? ¿Dónde encontrar agua? ¿Cómo leer el clima? ¿Qué plantas son comestibles? Sonrió ligeramente. Tal vez por primera vez mis habilidades apaches serán útiles para algo bueno. Siempre han sido útiles, respondí. Solo necesitabas la oportunidad de usarlas para ayudar en lugar de para sobrevivir. ¿Es esa la diferencia entre vivir y sobrevivir? Sí. Sobrevivir es simplemente no morir. Vivir es tener propósito, amor, esperanza. ¿Entonces ahora estamos viviendo? Sí, respondí. Ahora estamos viviendo. El primer día de viaje fue relativamente tranquilo. Aiyana demostró ser una guía excepcional, encontrando fuentes de agua ocultas y senderos que evitaban las patrullas militares. Sus heridas parecían estar sanando bien y su fuerza regresaba gradualmente.
¿Don Aurelio? Preguntó mientras descansábamos durante el calor del mediodía. Sí, ¿qué haremos cuando lleguemos a territorio estadounidense? Primero, encontraremos un lugar donde vivir, respondí. Después, tal vez pueda volver a practicar medicina. Los pueblos fronterizos siempre necesitan médicos. ¿Y yo? ¿Qué te gustaría hacer? No lo sé, admitió. Nunca he pensado en el futuro más allá de la supervivencia. Bueno, ahora tienes tiempo para pensarlo. ¿Qué te hace feliz? Ayudar a la gente, respondió después de pensarlo. Cuando era niña, ayudaba a mi madre a cuidar a los heridos en nuestra tribu. Me gustaba ver cómo sanaban. ¿Te gustaría aprender medicina? ¿Podría hacerlo? ¿Una mujer apache? En territorio estadounidense las mujeres tienen más oportunidades, expliqué, y con tus conocimientos de plantas medicinales nativas serías muy valiosa. ¿Realmente crees que podría ser doctora? Creo que podría ser cualquier cosa que quisiera ser, incluso si soy apache, especialmente porque eres apache. Tienes conocimientos que los doctores entrenados en escuelas nunca aprenderán. ¿Y trabajaríamos juntos? Si quieres, sonreí. Padre e hija médicos, tendríamos una práctica muy exitosa. ¿Te gustaría eso? Me encantaría, respondí honestamente. Sería como tener a mi hijo de vuelta, pero diferente, especial. ¿Especial cómo? Especial porque elegimos ser familia. Especial porque encontramos esperanza en la desesperación. Esa noche acampamos en un pequeño oasis que Aiyana había encontrado. Había agua fresca, dátiles silvestres y refugio entre las rocas. Mientras preparaba una comida simple, Aiyana me enseñó sobre las plantas del desierto. Esta es salvia del desierto, explicó, mostrándome una planta pequeña, buena para problemas digestivos. Y esta es agave. El jugo cura heridas. ¿Dónde aprendiste todo esto? De mi abuela. Ella era la curandera de nuestra tribu. Siempre decía que las plantas eran regalos de los espíritus para ayudar a los humanos. ¿Crees eso? Sí. Y creo que tú también eres un regalo de los espíritus. ¿Yo? Sí. Apareciste exactamente cuando más te necesitaba, cuando había perdido toda esperanza. Y tú apareciste cuando yo más te necesitaba, respondí, cuando había perdido mi propósito. ¿Entonces fuimos regalos el uno para el otro? Sí, los mejores regalos que podríamos haber recibido. Durante la segunda día, nuestro viaje se volvió más peligroso. Aiyana detectó signos de patrullas militares cerca y tuvimos que tomar rutas más difíciles a través de cañones rocosos y senderos traicioneros. ¿Qué tan lejos estamos? Pregunté cuando paramos para que los caballos descansaran. Muy cerca, respondió Aiyana estudiando el horizonte. Tal vez 2 horas más. Pero hay algo mal. Demasiado silencio. Ningún pájaro cantando. ¿Qué significa eso? Significa que hay peligro cerca, probablemente soldados. Como si hubiera invocado sus palabras, escuchamos el sonido de cascos en la distancia. Muchos cascos. ¡Escóndanse!, susurró Aiyana, señalando hacia unas rocas grandes. Nos escondimos justo a tiempo. Una patrulla de 10 soldados mexicanos pasó por el sendero principal, liderados por un oficial que reconocí con horror. «¿Teniente Ortega?», murmuré. «¿Lo conoces?», preguntó Aiyana. «Sí, es el segundo de Santana. Si está aquí, significa que saben hacia dónde vamos». «¿Qué hacemos?». «Esperamos, y después encontramos otra ruta. Esperamos 1 hora completa antes de movernos». Cuando finalmente salimos de nuestro escondite, Aiyana estudió las huellas que habían dejado los soldados. «Van hacia la frontera», dijo. «Conocen nuestro destino». ¿Hay otra manera de cruzar? Sí, pero es más peligrosa. Tendríamos que ir por el cañón del río. ¿Qué tan peligroso? El río está alto por las lluvias recientes y hay rocas sueltas que pueden causar deslizamientos. ¿Pero podemos evitar a los soldados? Sí. Nunca buscarían allí porque es demasiado peligroso. ¿Entonces vamos? Sí. Pero, don Aurelio, si algo me pasa, no digas eso. Escúchame, insistió. Si algo me pasa,
Continúa hacia el paso. Vive tu vida. Sé feliz. No voy a dejarte, y yo no voy a dejarte a ti, pero necesito saber que si algo sale mal, no te rendirás. ¿Y tú? ¿Qué harás si algo me pasa a mí? Viviré, respondió. Viviré porque tú me enseñaste cómo. Viviré porque eso es lo que querrías. ¿Prometes? Prometo. ¿Y tú? Prometo. El descenso hacia el cañón del río fue aterrador. Los senderos eran estrechos y resbaladizos, y en varios puntos tuvimos que desmontar y guiar a los caballos a pie. El sonido del agua corriente se hacía más fuerte a medida que bajábamos. ¡Cuidado!, gritó Ayanna justo cuando una roca se soltó debajo de mi pie. Me agarré a una rama mientras rocas pequeñas rodaban hacia el río abajo. ¡Gracias! ¡De nada! ¡Casi llegamos! Cuando finalmente llegamos al río, el agua corriente era más violenta de lo que había esperado. Era un torrente marrón lleno de escombros y ramas caídas. ¿Cómo vamos a cruzar esto?, pregunté. Hay un vado 1 kilómetro río abajo, respondió Ayanna. Más tranquilo, más bajo. ¿Qué tan lejos de la frontera? Cruzamos el río y estamos en territorio estadounidense. ¿Tan cerca? Sí. Pero primero tenemos que llegar al vado. Siguiendo el río abajo, finalmente encontramos el lugar que Ayanna había descrito. El agua era más tranquila aquí, pero aún lo suficientemente profunda para ser peligrosa. ¿Estás lista?, pregunté. Estoy lista, respondió. ¿Y tú? Estoy listo. ¿Don Aurelio? ¿Sí? Sin importar lo que pase, quiero que sepas que estos han sido los mejores días de mi vida. ¿Los mejores días? ¿Pero hemos estado huyendo, escondiendo en peligro constante? Sí, pero hemos estado juntos. Hemos sido familia. ¿Y eso es suficiente? Eso es todo, respondió. Cuando tienes familia, lo tienes todo. ¿Entonces vamos a buscar nuestro todo al otro lado del río? Sí, sonrió. Vamos a buscar nuestro para siempre. Mientras entrábamos al río, no sabía qué nos esperaba del otro lado, pero sabía que lo enfrentaríamos juntos, como familia, como padre e hija, como dos almas que habían encontrado su hogar la una en la otra. El agua fría nos rodeó, pero el amor que compartíamos nos mantuvo calientes. Estábamos casi libres, casi en casa, casi en nuestro para siempre. Tácitus, capítulo 7. El agua del río nos llegaba hasta la cintura cuando escuchamos los gritos detrás de nosotros. Los soldados habían encontrado nuestro rastro y estaban descendiendo hacia el cañón con rifles en alto. ¡Más rápido!, gritó Ayanna luchando contra la corriente. ¡No puedo!, respondí, mis piernas viejas traicionándome en el agua fría y rápida. «Toma mi mano». Ayanna extendió su brazo hacia mí y juntos luchamos contra la corriente. Los caballos habían llegado al otro lado y estaban esperando, pero nosotros aún estábamos en el medio del río cuando las primeras balas comenzaron a silbar sobre nuestras cabezas. «¡Alto!», gritó el teniente Ortega desde la orilla mexicana. «Ríndanse o dispararemos para matar. ¡Sigue adelante!», le grité a Ayanna. «No pares, no sin ti. Soy viejo, tú tienes toda la vida por delante, y no quiero vivirla sin mi padre». Sus palabras me dieron fuerza que no sabía que poseía. Con un esfuerzo supremo, logré alcanzar la orilla estadounidense justo cuando más balas silbaron cerca de nosotros. «Están en territorio estadounidense», gritó una voz diferente desde arriba. «¡No pueden disparar!». Miramos hacia arriba y vimos a 3 Rangers de Texas en la cresta del cañón, sus rifles apuntando hacia los soldados mexicanos. «¡Capitán Morrison!», gritó el teniente Ortega. «Estos son fugitivos mexicanos y ahora están bajo protección estadounidense», respondió el capitán Morrison, un hombre alto con barba gris. «Bajen sus armas. Es una apache asesina. Es una refugiada», gritó Morrison, «y este es territorio estadounidense». El enfrentamiento duró varios minutos tensos, pero finalmente los soldados mexicanos se retiraron. Los Rangers descendieron para ayudarnos. «¿Están heridos?», preguntó el capitán Morrison. «No», respondí, temblando del frío y la adrenalina.
pero necesitamos llegar a El Paso. ¿El padre Joaquín los envió?, preguntó uno de los Rangers. Sí, ¿cómo lo sabe? Nos avisó que vendían, dijo que buscaban asilo. ¿Asilo? Sí, refugio político. El gobierno estadounidense ha estado ofreciendo protección a mexicanos que huyen de la persecución. ¿Seremos aceptados? Basándome en lo que el padre Joaquín nos contó, respondió Morrison, diría que sí, especialmente usted, Doc. Necesitamos médicos en la frontera. Doc, doctor Aurelio Vázquez, correcto. Su reputación lo precede. ¿Mi reputación? Sí. El padre Joaquín nos contó sobre su trabajo con los pobres, sobre cómo arriesgó su vida para salvar a una joven inocente. ¿Y ella?, pregunté señalando a Ayanna. Ella también será bienvenida. Necesitamos traductores e intérpretes. Alguien que hable apache y español sería invaluable. ¿Traductores? Sí, para ayudar a negociar con las tribus locales, para hacer la paz en lugar de la guerra. ¿Peace instead of war?, preguntó Ayanna en inglés entrecortado. Sí, respondió Morrison en español. Paz en lugar de guerra. ¿Hablas inglés?, le pregunté a Ayanna. Un poco, respondió. Mi padre comerciaba con estadounidenses a veces. Me enseñó algunas palabras. Entonces, ¿podrías aprender más? Sí, si me ayudas. ¿Te ayudo? Yo no hablo inglés, pero podrías aprender, intervino Morrison. Tenemos maestros en El Paso. Ambos podrían aprender juntos. ¿Juntos? Sí, como familia. La palabra familia resonó entre nosotros. Después de todo lo que habíamos pasado, finalmente podríamos ser familia oficialmente. ¿Capitán Morrison?, preguntó Ayanna. ¿Sí? ¿Realmente seremos bienvenidos? ¿Un viejo mexicano y una joven apache? Señorita, respondió Morrison gentilmente. Este es el territorio de Texas. Aquí juzgamos a las personas por sus acciones, no por su raza o nacionalidad. ¿Y nuestras acciones? Un médico que arriesgó su vida para salvar a una inocente y una joven que lo ayudó a escapar de la injusticia. Esas son exactamente las acciones que valoramos. ¿Entonces podemos quedarnos? Pueden quedarse, confirmó Morrison. Pueden construir una vida aquí, juntos. El viaje a El Paso tomó 2 días más, pero esta vez viajamos con protección y esperanza. Los Rangers nos trataron con respeto y cortesía, y Morrison nos contó sobre las oportunidades que nos esperaban. Hay una clínica médica en El Paso que necesita ayuda, explicó. El doctor actual está envejeciendo y busca un socio. ¿Un socio?, pregunté. Sí, alguien que pueda eventualmente tomar control de la práctica. ¿Y Ayanna? Podría trabajar como intérprete inicialmente. Después, si quiere estudiar medicina, hay escuelas que aceptan estudiantes excepcionales. ¿Estudiantes excepcionales? Sí, personas que han demostrado dedicación y compasión, como ustedes dos. ¿Realmente crees que podría convertirme en doctora?, preguntó Ayanna. Creo que podrías convertirte en cualquier cosa que quisieras, respondí. Pero también creo que ya eres sanadora. Solo necesitas aprender las técnicas formales. ¿Y tú me enseñarías? Sería un honor enseñarte todo lo que sé. ¿Y yo te enseñaría sobre medicina apache? Sí, seríamos maestros el uno del otro. Como familia. Exactamente como familia. Cuando finalmente llegamos a El Paso, nos quedamos asombrados por la diversidad de la ciudad. Había mexicanos, apaches, anglos y personas de muchas otras nacionalidades, todos viviendo y trabajando juntos. ¿Es siempre así?, preguntó Ayanna. Sí, respondió Morrison. Aquí la diversidad es una fortaleza, no una debilidad. ¿Y realmente podemos pertenecer aquí? Ya pertenecen, dijo Morrison, desde el momento que cruzaron el río. El doctor William Harper, quien dirigía la clínica médica, nos recibió con entusiasmo. Era un hombre de mediana edad con ojos cansados pero gentiles. ¿Doctor Vázquez?, preguntó. El doctor Vázquez, que desarrolló el nuevo tratamiento para la fiebre amarilla. ¿Conoce mi trabajo?, pregunté sorprendido. Conocerlo, su artículo salvó docenas de vidas aquí el año pasado. ¿Mi artículo?
Sí, el que escribió sobre el uso de corteza de sauce para reducir la fiebre. Lo publicaron en el periódico médico de San Antonio. No sabía que se había publicado. ¿Bromeando? Es famoso en toda la frontera. Por eso estaba tan emocionado cuando Capitán Morrison me dijo que venía. ¿Y ella? Pregunté señalando a Ayanna. ¿Su hija? Sí, mi hija. ¿Tiene interés en medicina? Mucho, respondió Ayanna en inglés cuidadoso. ¿Hablas inglés? Un poco, aprendiendo más. Excelente. Necesito a alguien que pueda comunicarse con pacientes apaches. ¿Estarías interesada en trabajar aquí mientras aprendes? Sí, respondió Ayanna con entusiasmo. Mucho sí. ¿Y doctor Vázquez estaría interesado en una sociedad? ¿Una sociedad? Sí, 50-50. Compartimos pacientes, ganancias y responsabilidades. Pero soy refugiado. Es un médico, interrumpió el doctor Harper. Eso es lo único que importa. ¿Entonces puedo practicar medicina aquí? Puede y debe practicar medicina aquí. Este pueblo lo necesita. ¿Y Ayanna puede aprender? Puede aprender todo lo que quiera aprender. Tenemos libros, equipo y pacientes que necesitan atención. ¿Y podemos vivir aquí? Pueden vivir aquí, respondió el doctor Harper, como familia, como ciudadanos, como personas libres. Esa noche, en nuestro primer hogar estadounidense, un pequeño apartamento sobre la clínica médica, Ayanna y yo nos sentamos en el pequeño portal, mirando las estrellas. ¿Don Aurelio? Preguntó. ¿Sí? ¿Somos realmente libres? Sí, respondí, somos libres. ¿Y somos realmente familia? Sí, somos familia. Para siempre, para siempre. ¿Y somos felices? Sí, respondí abrazándola. Somos felices. ¿Don Aurelio? Sí. ¿Lamentas algo de lo que pasó? Solo una cosa, admití. ¿Qué? Lamento que tomó tanto tiempo encontrarnos. ¿Pero lo hicimos? Sí. Nos encontramos. ¿Y ahora? Ahora vivimos, ahora amamos, ahora somos familia. ¿Y ayudamos a otras personas? Sí. Ayudamos a otras personas a sanar. ¿Cómo nos sanamos nosotros? Exactamente como nos sanamos nosotros. ¿Con amor? Con amor. ¿Don Aurelio? Sí. Gracias por salvarme. Gracias por salvarme también. Nos salvamos mutuamente. Sí, respondí, mirando las estrellas que brillaban sobre nuestro nuevo hogar. Nos salvamos mutuamente. Y así terminó nuestra historia, no con un final, sino con un comienzo. Dos almas perdidas que se encontraron en el momento exacto cuando más se necesitaban. Un viejo médico que había perdido su propósito y una joven apache que había perdido su esperanza, unidos por el destino y el amor. Porque a veces la redención no viene de cambiar quiénes somos, sino de encontrar a alguien que nos ayude a recordar quiénes podemos ser. Déjanos en los comentarios qué te pareció esta historia y suscríbete al canal para más aventuras del viejo oeste que tocarán tu corazón.